Hola, bienvenida, bienvenido. Esto es Vindictas Literarias, el programa de TV UNAM donde nos encanta, nos emociona, nos fascina descubrir o redescubrir escritoras que el canon masculino, digamos que invisibilizó durante años. Y ahora ha llegado el momento de encontrarnos de nuevo con su escritura luminosa. Y es el caso de la escritora que nos ocupa hoy. Ella decía que en su país era más leyenda que persona. Y su novela, sin duda, está muy influida por la escritura de Marcel Proust. Estoy hablando de la costarricense Yolanda Oreamuno y de su novela La ruta de su evasión. Acompáñame. La ruta de su evasión está escrita con esa voluntad divina. Yolanda Oreamuno no describe, no cuenta, pone a sus personajes frente al lector. Su genio está en saber ocultarse profundamente detrás de todos ellos, en ser la parca que teje, en hacer punto tras punto, sin carrera, 2 revés, 3 derecho, un bordado que contiene al hombre, a la mujer y su conciencia. Así es, la familia Mendoza se desintegra, se pudre. Ante los ojos del lector transita cada uno de sus miembros, como en una obra de teatro. Teresa agoniza, Gabriel desciende a los infiernos en busca del padre. Vasco camina como un autómata, como el reloj que no sabe que su tic-tac martilla la cabeza de los hombres y mujeres. Aurora con su vocación de sumisa. Elena, creada a imagen y semejanza de su padre. Álvaro, perdido en un cuerpo extasiado hasta la agonía. Yolanda Oreamuno, lejos de ser una escritora contagiosa, es inimitable, es maestra, una madre literaria. Y pues ahora me da muchísimo gusto estar ya en el set de Vindictas Literarias para platicar con nuestra escritora invitada, que es Olivia Terova. Olivia, qué gusto recibirte aquí para platicar de una novela inquietante en más de un sentido. Igualmente, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Vamos a pasar una media hora bien sabrosa. Déjame presentarte muy brevemente para quien no te conozca. Olivia nació en Tlaxcala. Ella estudió Letras Hispánicas en la UNAM y Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mejor conocida como la BUAP. Ella ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del FONCA. Y tiene 2 libros, uno de ensayos feministas que se llama Un lugar seguro y uno de cuentos, Respirar bajo el agua. Y vamos a hablar de esta mujer, Yolanda Oreamuno, que tendría que tener muchas glorietas con su nombre y calles y premios y que sin embargo pasa muy desapercibida, Olivia. ¿Me dejas dar unos datos biográficos de ella y entramos ya directo a el contexto en el que se escribe la obra? Sí, está perfecto. Vamos a pensar que Yolanda Oreamuno nace en 1916 en Costa Rica. Es hija de una familia acomodada, pero su padre muere cuando ella es muy chica y pues tiene después problemas con las parejas de su padre, total se independiza, digámoslo así, a los 14 años se va a vivir con su abuela y se gradúa de perito contable. Cuando tiene 20 años empieza a publicar cuentos y en ese mismo año, digamos, de sus 20, se dedica a trabajar en la Embajada de Chile, donde conoce al que será su primer marido. Se casan a sus mismos 20 años y a los mismos 20 años, algo tenían los planetas ese año con Yolanda Oreamuno, el marido, enfermo de sífilis y gonorrea aparentemente incurables, se suicida. De modo que a los 20 años Yolanda es viuda. Ella no solamente publica cuentos, después empieza también con reseñas literarias, con ensayo. En los 40 vive entre Guatemala y México y conoce al que será su segundo marido, tiene un hijo y el marido le arrebata al hijo. En 1948 gana el Premio Centroamericano de Novela con exactamente esta novela, La ruta de su evasión, que Vindictas pone en nuestras manos. Y no quiero dejar de señalar una coincidencia. En esos mismos años, Olivia, están publicando en esa misma década de los 40, Clarice Lispector en Brasil está publicando Cerca del corazón salvaje y Armonía Somers en Uruguay está publicando La mujer desnuda. Ya regresaremos a ello. Se enferma, en Washington la tratan, es una cosa muy complicada y muy dolorosa, regresa a América Latina y en particular a México con su compatriota Eunice Odio, la poeta Eunice Odio que está viviendo en México. Y aquí muere exactamente a sus 40 años, una vida muy corta, muy fecunda y tremendamente dolorosa también. Pues ese es como el vistazo muy general a la vida de Yolanda, pero que ya nos deja ver como una vocación muy determinada por la escritura.
¿Nos cuentas brevemente de qué se trata La ruta de su evasión para que podamos platicar ya con el contexto general? Sí, por supuesto. Y como tú dices, da mucho de qué hablar Yolanda. Se podrían hablar horas de lo que fue su vida y cómo esta fue relacionándose con su obra. Algo que quiero apuntar que de lo que tú dijiste es que efectivamente ella vivió en México y tanto... Murió aquí además. Y murió aquí. También ella tiene una crónica que se llama México es mío, donde habla con muchísimo afecto y muchísima nostalgia por la Ciudad de México. Entonces creo que es importante conocer su obra en toda Latinoamérica y especialmente aquí porque aquí se desarrolló parte de lo que ella escribió. Exacto. Y bueno, volviendo a la novela para no perdernos demasiado. Resumen, sí, esta novela es la historia de una familia y la historia va atravesada por la agonía de la madre que se llama Teresa y mientras uno va entendiendo que Teresa está a punto de morir, también vas conociendo la historia de sus 3 hijos y de su esposo Don Vasco. Y la premisa parece ser sencilla, pero no lo es porque es una novela psicológica. Sí. Y lo que hace Yolanda es meterse en la psicología de cada uno de los personajes que acabo de mencionar y también de las parejas de los hijos. Entonces, ella lo que intentaba, y eso lo digo porque ella misma lo decía en sus cartas, ella quería hacer una novela psicológica que se adentrara en la psique de los personajes hasta lo más real, hasta lo más profundo. Y todo esto lo hizo inspirada por la lectura de Proust. Exacto, porque tenemos además un flujo de conciencia del que ya vamos a hablar en un minutito. Antes de que entremos ya con las honduras propias de la novela y las muchas capas de sentido que tiene, se me antoja pedirte, ¿nos lees algo de la novela para que ya empecemos a degustar, a paladear, a saborear la prosa de Yolanda Oreamuno? Claro, desde luego. Va. Es arrogante, violento, le gusta que le obedezcan, se hace obedecer. Es, como le dijera, es vanidoso, se preocupa mucho de su propia persona, no se preocupa nada de los demás. Nunca ha dicho a qué sitios va, ni nadie se atrevería en la casa a preguntárselo, ni cuándo regresa. Creo que le preocupa mucho, muchísimo, lo que los demás, quienes no son de la familia, piensan de él. Me parece que siempre está tratando de aparentar lo que no tiene, lo que no es. Con los extraños es muy generoso, muy cortés, con nosotros es duro, implacable. No tiene compasión de nosotros, nunca demuestra nada. Es cruel, es muy cruel. Sabía que en la casa habitaba un descontento. Gabriel, confinado en una insensibilidad incomprensible, dominado por el embrujo siniestro de esta familia y pese a toda su rebeldía, incapaz de escapar. Mira sin ver, oye sin escuchar. Lleva un libro bajo el brazo y lee desaforadamente en todas partes para no hacer amistades, para que no se le busque luego en su casa, como lo hice yo. Huye del grupo, se aísla en clase, camina solo por la calle perdido en su libro. Se niega a las bromas, evita a las muchachas. Gabriel está, no hay duda, separada de todo por esta sala de humedad y sombra, por la voz metálica de su hermano mayor y por todas las cosas que no se ven y ocurren más allá de la cortina divisoria. Vente, vamos a seguir platicando, a tratar de entender un poco las muchas líneas de significado que tiene. Esto que leíste es tremendo. En primer caso está refiriéndose a Vasco, al padre de familia, y en el segundo caso a Gabriel, que es uno de los protagonistas, para mi gusto el más interesante. ¿Qué te llama en particular la atención de estos 2 personajes? ¿Qué quieres comentar sobre ellos que te haya marcado en tu lectura? Para mí la figura de Don Vasco representa el patriarcado en la época y en particular en esta familia. Y creo que Yolanda apunta con mucha precisión los efectos que la personalidad de Don Vasco tienen en las personas a su alrededor, en especial en sus hijos y en Teresa. Y algo que me parece muy interesante de esta obra es que las mujeres están totalmente conscientes de lo que está ocurriendo. Teresa, que ha vivido en un rol muy tradicional, muy reservada del mundo y cercana a su familia, sabe que perdió una parte de su vida por elegir eso y sabe que está muy atenida a la voluntad de Don Vasco. Y todo esto es un proceso muy consciente que te va reflejando las relaciones de poder que hay en esta familia. Y cómo además el maltrato es una constante en esta familia. Todos maltratan a todos, activa o pasivamente. Hay un momento donde Gabriel le dice a su madre moribunda: no sé a quién odio más, los estoy parafraseando. No sé si lo odio más a él por su violencia y su agresividad y imponer silencio y ser un macho absoluto, o a ti
porque toleraste todo eso, tú dejaste que todo eso pasara y que todos nosotros nos hiciéramos fragmentos de seres humanos. Y lo que apuntas es interesante porque la novela es profundamente psicológica y acude al fluir de conciencia, al flow of consciousness que nos enseñaron a muchos en la escuela y que tiene que ver con tratar de reflejar cómo piensa uno, que uno no piensa de manera lineal, se va contaminando de otras ideas y de pronto te acuerdas y eso trata de reflejar Yolanda Oreamuno. Estamos hablando de 1948, era absolutamente innovador en la narrativa latinoamericana esta forma de escribir. Creo que ese es uno de los grandes digamos, una de las grandes fuerzas, de las contundencias, digámoslo así, de esta novela, junto con Clarice Lispector y junto con Harmonia Somers, estaban explorando nuevas vías de narrar. Los hombres iban un poco a la saga en este sentido. Eso me llama la atención, ¿a ti no? Claro, Yolanda lo tenía además muy claro, no llegó aquí de forma fortuita. Ella en sus cartas podemos ver cómo ya estaba planeando hacer una novela así, que reflejara todas las relaciones sociales, pero en su punto más profundo, desde que surgían en la psique. Y esto es algo muy innovador para la época. Ella incluso escribe ensayos en contra del costumbrismo en Costa Rica y por eso también se granjea muchas enemistades en Costa Rica. Dice Sergio Ramírez que escribió una novela sobre su vida, novela que se llama La Fugitiva, y dice en algún punto que su maldición fue la genialidad. Era genial, absolutamente deslumbrante y encima de todo, pa' colmo, era guapísima. Entonces, claro, por todos lados había envidias, por todos lados, nadie entendía lo que esta mujer estaba haciendo cuando todos estaban en la línea del costumbrismo. Ella está explorando completamente otras cosas y vemos cómo se estaba adelantando a su momento, igual que Clarice Lispector, igual que Harmonia Somers y que otras, pero creo que es bien interesante rescatar este punto también formal, no solo de qué trata y cómo es muy filosa su pluma para reflejar este maltrato familiar en todos los sentidos y cómo todos salen muy raspados, absolutamente raspados, sino también a nivel formal, ¿no? Y está el personaje de Elena, que a mí en especial me llamó la atención, esta chica que es una, comillas, y aquí sí cito textual, una obra maestra de su padre. Su padre la quiso forjar como una chava de avanzada, que no sea sumisa, pero que al mismo tiempo está condicionada también por un hombre, como que pareciera no haber escape al patriarcado en la novela, ¿no? Y yo creo que Yolanda no lo veía en su época. O sea, ella pudo haberse acercado a textos feministas seguramente, y ella también escribe a favor de que las mujeres liberen su pensamiento, tiene estas ideas, pero no se nombra tal cual feminista, y creo que tiene que ver con el entorno opresivo que vivía, a sabiendas de que una mujer liberada incluso iba a estar supeditada a las decisiones de los hombres a su alrededor, que eran los que tenían el poder en las instituciones, en la literatura, etcétera. Y me parece que es muy representativo de esto el personaje de Elena, porque en algún punto ella incluso cuando está más liberada es porque su padre se lo exige y en un punto incumple con su padre enamorándose en una relación muy tradicional, ¿no? Entonces, creo que ese personaje es problemático, pero también es muy interesante entender por qué era problemático. Es una bisagra ahí entre uno de pronto puede decir, bueno, ok, si hay una salida, no todas tienen que ser Teresa sumisa, Cristina sumisa, todas sufriendo, Aurora enamorada de Gabriel que la maltrata horriblemente, uno dice, ok, Elena es la onda, ¿no? Pero no, es una hechura paterna y como dices, en el momento que se revela, pues es para caer en una relación absolutamente tradicional. Que no se nos olvide que su segundo marido le arrebató al único hijo que ella tuvo y creo que nunca más volvió a saber de él. Pero bueno, antes de que sigamos con esta riqueza y hondura de vida y de obra, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa para regresar y explayarnos otro ratito? Sí, está perfecto. Ahorita regresamos. Teresa vuelve a caer en la penumbra borrosa de la enfermedad. Casi era mejor en la agonía, cuando el recuerdo vivaz del pasado estaba al alcance inmediato de su memoria. Ahora los pensamientos se han detenido o acuden con gran dilación a su llamado. La fantasmagórica cinta de su vida que proyectaba la muerte quedó truncada en la convalecencia. Le parece un deber confesional aquella escrupulosa rendición de cuentas que inició en sus gravedades. Hace un nuevo esfuerzo y, agarrada a la tenue evocación que hizo la palabra marzo, emprende la reconstrucción de su pasado. Don Vasco no había levantado la voz. Navegando en un silencio espesísimo, realizó 2 veces el recorrido completo de la sala y el comedor.
Finalmente se plantó ante Roberto, quien parecía dispuesto a callar a todo trance. «Habla», dijo con su latigante tono de orden. Roberto se doblegó a la sugestión poderosa de esa voz. Baja la cabeza, opaco el sonido, sorda la expresión. Comenzó penosamente. «Me voy porque no soporto más esta casa. Estoy harto de esta casa. Es posible que mi cansancio venga de antes, porque los acontecimientos llegan a producirse por saturación. Multitud de hechos se acumulan sobre uno, y basta entonces un incidente, nimio tal vez, o penoso como en mis circunstancias, para que la crisis se plantee. Siento que no respiro, todas mis facultades están presas. Vivo en una indefinible angustia y comprendo que solo la salida de este ambiente puede devolverme la deseada normalidad. Por eso me voy». Vente, Olivia. Uy, casi que uno quisiera quedarse leyendo ya la potencia de esta voz. Bueno, ahí estamos efectivamente presenciando cómo uno de los personajes, uno de los hijos, trata de rebelarse, que luego tal vez no lo va a lograr tanto, pero en fin, esta toma de postura, digamos, ¿no? Y hay un tema que me inquieta, Olivia. En algún punto la novela habla de la relación entre el tejido y la mujer. Es decir, cómo por generaciones la mujer, el tejido y, añado yo, la escritura han estado presentes. Las mujeres casi siempre, por siglos, han sido las contadoras de cuentos, las tejedoras de historias, tanto a nivel literal, tejiendo historias con las manos, pero también escribiéndolas y narrándolas y contándolas. Y Natalia García Freire, en su introducción del libro, su espléndida introducción, también lo menciona. Y pienso en la mitología clásica, las parcas, las moiras que están tejiendo el hilo de la vida y cuando dejan de tejer, pues es que te moriste. Está Aracné, está el hilo de Ariadna, está muy presente el hilo, la mujer, el tejido, y si pensamos que texto y tejido comparten etimología, creo que ahí hay un hallazgo bien interesante de las contadoras de historias. Por supuesto, me salgo de la novela, Yolanda Oreamuno, pero dentro de la novela también Teresa está contándose una historia, Cristina, esta chica que resulta embarazada y, en fin. ¿Cómo encuentras tú este vínculo entre historias, mujer, tejido? Creo que el personaje de Teresa es la clave, porque ella es la que empieza a situarnos en la historia de la familia. Y hay varios campos semánticos que están ahí rondando a Teresa, que de entrada es la base de la familia, ¿no? Un poco lo que ya habíamos comentado, que ella es la que está atada a Don Vasco, pero también es su presencia la que hace que permanezca esta línea familiar, ¿no? Y ella se mantiene ahí por la familia. Entonces, hay algo de sostén y que también se encuentra en las otras personajes femeninas que hay en la novela, ¿no? Está Cristina, está Aurora, está Elena, y ellas están muy conscientes de ese papel, de que están sosteniendo a las personas a su alrededor, de que forman parte de una trama que ellas también están tejiendo, y eso me parece muy interesante de esta obra y también muy nuevo, ¿no? Como encontrar ese punto activo de las mujeres, de que están participando de todo este entramado y también un poco de todas las violencias que están ocurriendo. Y que también son parte de esas violencias, no solo como víctimas, sino también como victimarias, lo quieran o no. En algún punto Aurora le dice a Gabriel, muy jóvenes ambos, Aurora le dice, es que yo no te quiero de igual a igual, yo te quiero grande. Si en algún punto te veo de igual a igual, no es que yo haya crecido, es que tú disminuiste y eso no lo quiero. Yo quiero siempre que tú estés arriba. Y luego pasan cosas que no voy a spoilear, pero está siempre esta narrativa de sobajamiento, de sumisión, que pues es muy interesante cómo la plantea Yolanda, conociendo lo que conocemos de su vida, ¿no? Claro, yo puedo leer esta novela desde un punto de vista feminista actualmente sin problema, porque no se trata de que los personajes tengan que ser mujeres heroicas que salen de ahí, sino que ella está reflejando una época y está reflejando un mecanismo muy complejo que está alrededor de estas mujeres. Entonces, el primer paso, que es darse cuenta y nombrarlo, es un gran avance pensando en ver la literatura desde un punto de vista feminista. Pues fíjate cuántas claves de lectura tiene esta novela. Podemos hablar del flujo de conciencia, podemos hablar de la profundidad psicológica, podemos hablar de también una lectura feminista que la aguanta perfectamente. Es una novela muy compleja, muy rica y muy sabrosa. Vamos a escuchar, vamos a ver una cápsula sobre la novela y regresamos. ¿Te parece? Vamos allá, estamos aquí en Vindictas Literarias. El fenómeno de Yolanda Oreamuno es desconcertante en el mundo pequeño burgués costarricense.
no solo rompe con la literatura costarricense y centroamericana al atacar abierta y continuamente el folclore que estaba en su apogeo, sino que además se niega a seguir el camino tan trillado de la novela de protesta hispanoamericana que persigue lo socialmente conmovedor para privarse de lo conmovedoramente social. Críticas acerbas llovieron contra su actitud revolucionaria y moderna, pero Yolanda Oreamuno, indiferente, continuó abriendo el camino a una nueva, rica y profunda literatura, en la que el hombre moderno iba a estar presente con sus inquietudes y circunstancias vitales. Sus ensayos, comentarios y cartas iban dirigidos a eso. Su obra de ficción iba dando forma a sus anhelos, se abría como flor primeriza de ejemplo. La suya es una búsqueda de valores trascendentales que excluye esos aspavientos mojigatos de escuela rural tan corrientes en nuestra literatura. Un querer darle a Costa Rica lugar en la cultura universal, sacarla de su pequeñez espiritual, comprometerla artísticamente con el mundo. Ya estamos de nuevo aquí en Vindictas Literarias con este novelón, La ruta de su evasión, de Yolanda Oreamuno. Olivia, quiero ponerte así un buscapié. Quiero leerte un mini fragmentito y a ver qué te dice, qué te hace por dentro. Está hablando Gabriel en algún momento. Puedes estar aquí en mis pensamientos y sonar sin Tsunsan sin que yo me inquiete por lo que significas. Que se vaya ella. Necesito pensar y encontrar Tsinsun, lo que significa san, todo y esa palabra también. Otra voz, aquí está el café, ven o se enfría. ¿Me vio? Dirá que estoy loco. Tsinsun-san y todo es efecto de sus estupideces y de esa palabra necia. ¿Qué será Tsinsun-san? Suena como abuelo. Silba, parece que se aleja en la segunda sílaba y retorna en la tercera. Ya estamos viendo aquí el flujo de conciencia, donde entre lo que él piensa y lo que el otro contesta. Pero esto de Tsinsun-san, ¿qué te dice? Creo que es uno de los misterios más hermosos de toda la novela. Tiene que ver extraliterariamente con que Yolanda vivió aquí en México, pero dentro de la novela esta palabra funciona como una especie de conjuro, como un mantra. Un mantra que va generando un cambio en este personaje. Y yo creo que el cambio que ocurre finalmente acerca esta novela incluso a el género del realismo mágico. Adelantándose en varios años a la aparición del realismo mágico. Claro, incluso cuando la novela surgió muchísimo antes. Entonces se me hace un gesto muy poético y muy bien pensado de Yolanda, con una intención muy clara de situar también el poder de la palabra dentro de la mente, ¿no? Cómo las palabras pueden evocar, cambiar el curso de nuestros pensamientos. Y además estamos en un contexto de una mujer que tiene una vida absolutamente adversa y que sin embargo, y voy a sonar muy cursi y lo asumo, perdónenme, se permite ser cursi, se permite ser cursi, estoy usando la palabra en un sentido, digamos, peyorativo, pero no. Eso, la magia de una palabra, la musicalidad, descomponerla en sílabas y qué evoca una palabra por sí misma, no el significado de, sino una palabra, como seguramente le tocó a ella viniendo de Costa Rica, pasa por Estados Unidos, llega a México y a lo mejor se encuentra con esta palabra y le suena a magia, le suena a una cosa bellísima. Por eso digo que cursi, pero no estoy siendo cursi como Yolanda no está siendo cursi, más bien está usando la potencia de una palabra. Es bellísimo lo que comentas. Y este anticiparse al realismo mágico. ¿Cuántas innovaciones en una novela de, ¿qué tiene? 300 páginas, escrita la publica en el 48 y ya nace en el 16. Los 31 años. Jovencísima, sí, con un ambiente absolutamente adverso y sin embargo nos regala esto y a los 40 años está muerta. ¡Wow! Sí, además que es una novela que tiene múltiples lecturas, que se puede uno acercar desde diferentes puntos de vista. De acuerdo. Hay otro que me inquieta y que me interesa y que incluso me divierte. En algún momento Gabriel dice, yo me hubiera dedicado a la literatura si hubiera tenido dinero, solo que es un oficio que si no le metes muchísimo esfuerzo, genera muy poco. Y ahí estoy leyendo también a Yolanda Oreamuno, que seguramente se las vio negrísimas, no seguramente, lo sabemos, pero digo, además los detalles pues que ya no conocemos de ganar un premio y tener en contra a los envidiosos y no sé qué. ¿Cómo sientes la presencia de la escritora Yolanda Oreamuno en este tipo de citas, en este tipo de comentarios, de pronto incluso irónicos y con una cierta mala leche hacia la profesión
¿no? Creo que es muy inteligente su acercamiento. Incluso una de sus contemporáneas, Lilia Ramos, dice en un ensayo sobre Yolanda que en ella había un poco de Aurora y un poco de Elena en sus relaciones. Entonces ya ahí es indagar muchísimo en la figura de Yolanda, pero más que nada cómo ella podía darse cuenta de que había una actitud que la definía de cierta forma, también su interés por la escritura, e ir poniendo un poco de cada uno de estos intereses y preocupaciones en los distintos personajes de la novela. Exacto. Y además una vocación incontestable, o sea, porque a pesar de todo lo que le ocurrió, pues esta mujer no dejó de escribir. Y no es la única novela que produjo, hay otras, pero bueno, esta es la que tenemos ahora de la mano, pero reseñas, cuentos, crítica literaria, es decir, todo el tiempo estaba escribiendo como una suerte de un flujo, así como el flujo de conciencia, pero aquí un flujo de un río imparable que no podía mantenerse callada, y eso me parece también muy importante en un contexto como el nuestro, donde estamos en una lucha feminista, donde ya somos muy visibles, donde en algunos contextos incluso está de moda hablar de las mujeres, no porque realmente se crea en nosotras, sino porque es lo políticamente correcto. Y que una colección como Vindictas del libro Sunam nos traiga a una mujer, a una autora como Yolanda Oreamuno, me parece valiosísimo como una reflexión de nuestro tiempo y del tiempo en el que fue escrita, ¿no? ¿Con qué te gustaría cerrar este programa? ¿Con qué reflexión nos dejas? Creo que es más que nada una invitación a leer a Yolanda, acercarse a la colección de Vindictas y pensar en cuántas autoras nos falta por descubrir todavía, en todo lo que se puede encontrar, tanto desde el punto de vista literario, feminista o como nos querramos acercar a la novela. A mí, por ejemplo, como escritora, me ayudó a vislumbrar un camino también. Y eso es algo muy interesante cuando una lee a otras escritoras que no habían estado tan a la vista antes. Claro, me gusta mucho lo que dice Socorro Venegas. En algún momento habla de que son nuestras madres literarias y nos hacían falta, porque teníamos solo un canon masculino y entonces de repente no nos encontrábamos tanto en ellos. No quiere decir que borramos el canon masculino, pero sí que faltaba otra mitad de inquietudes de mujeres, de luchas de mujeres, de los temas que nos interesan, en fin. Entonces lo que dices es eso, recuperar a nuestras madres y abuelas literarias y entonces tener un canon ya completo, ¿no? Pues Olivia, ha sido un gusto, un placer, un hallazgo platicar contigo sobre los muchos campos que tiene esta novela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ya seguiremos platicando porque no se nos acabaron los temas, incluso se abrieron nuevas puertas. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí y gracias a ustedes, porque por supuesto esta conversación de Vindictas Literarias tiene como eje y como foco lo que ya dice muy bien Olivia Terova. Invitarte, invitarlos, invitarlas a que lean esta novela, La ruta de su evasión, de Yolanda Oreamuno, una novela de veras indispensable en el contexto en el que estamos viviendo. Y no nos despedimos porque dentro de 8 días, a las 8:30 de la noche, el domingo, aquí nos vemos para hablar de otra Vindicta literaria, aquí por supuesto a través de TV UNAM. Te esperamos.